En estos encuentros de Tiempo de Canarias, hoy con el senador en representación de la comunidad autónoma, Asier Antona, del Partido Popular, a quien saludamos. Señor Antona, bienvenido a estos encuentros de Tiempo de Canarias. Encantado, Pepe. Gracias por la invitación. Bueno, en un tiempo difícil, ¿cómo ha llevado esto del confinamiento y todo este tiempo que hemos vivido casi con la economía parada y a cero? Bueno, es verdad que hemos vivido una situación excepcional, diferente, ¿no? A la que nunca habíamos vivido y por tanto, en fin, haciendo caso a las autoridades. Yo en mi casa, imagínese usted, con 3 niños de 10, 7 y 5 años, con mi suegra, que además tiene demencia y por tanto teníamos que convivir también. En fin, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio por parte de todos. ¿Ya? ¿Y cómo ve? Porque ahora viene lo peor, ahora hay que reconstruir nuestra economía, una economía que siempre depende del que viene de fuera. ¿Cómo ve el futuro? Bueno, es un futuro absolutamente incierto, ¿no? Hemos vivido una pandemia sanitaria dramática, con más de 40.000 fallecidos, con más de 40.000 ciudadanos y 40.000 familias destrozadas, con una situación terrible, dramática desde el punto de vista sanitario, pero ahora nos tenemos que enfrentar a 3 pandemias más, desde mi punto de vista: la pandemia económica, la pandemia social y una pandemia política que también está en el debate, ¿no? En la actualidad. Ahora viene la pandemia económica terrible y evidentemente, como bien decías, Pepe, en una comunidad como la Canarias, cuyo 36% de su economía dependen del turismo, que genera más del 40% de los puestos de trabajo. Por tanto, preocupado, porque lo que tenemos que defender ahora es verdad que es importante la reactivación económica, la reactivación de nuestro principal motor económico, que es el turismo, pero hablar de un turismo seguro. Y para que haya un turismo seguro tiene que estar garantizado el origen y también el destino, y eso es lo que tenemos que seguir defendiendo, además de que creo que es importante la prórroga de los ERTE, porque de los 200.000 canarios más o menos que hay vinculados a los ERTE, la mayoría están vinculados al sector turístico. Por tanto, creo que es una buena noticia que se adelante, ya que se va a prorrogar hasta que se empiece a activar de manera segura nuestro principal motor económico, los ERTE. Ya, pero fíjese que eso no es tampoco una gran garantía, señora Antona, porque la conectividad aérea ya está funcionando. Lo que no vienen son los aviones llenos, ni vienen con los turistas que necesitaríamos. Aparte de eso, habrá que ver cómo esto evoluciona. Y hay mucha incertidumbre a pesar de eso que se está diciendo. Efectivamente, hay incertidumbre porque nosotros dependemos no solo de que empecemos a abrir nuestras fronteras, de que empecemos a abrir nuestros hoteles o nuestros restaurantes o toda la actividad económica que depende del turismo, sino que además los países que exportan turistas quieran llenar los aviones para traerlos a Canarias. Por tanto, es verdad que vivimos en una situación mundial de absoluta inseguridad, de absoluta incertidumbre. Creo que aquí tiene que haber políticas conjuntas, políticas sincronizadas por parte de la Unión Europea, también para dinamizar motores económicos como el turismo, no solo en Canarias, sino en toda España, que es un sector importante, y evidentemente la Organización Mundial de la Salud tiene que lanzar mensajes absolutamente tranquilizadores. Es verdad que hace 2 semanas conocíamos que el director general de la OMS alertaba de una pandemia o de la pandemia puede tener rebrote, y eso evidentemente genera inseguridad. Si usted habla con sus amigos, yo hablo con muchos y le plantea, oye, ¿qué va a hacer este verano? Muchos de ellos, o la mayoría, no conozco a nadie que diga, mira, hemos planificado unas vacaciones para irnos. Todos decimos, nos quedaremos aquí en nuestro entorno, en Canarias, en nuestra isla, y esa inseguridad que tenemos nosotros también la tienen aquellos países que exportan turistas a Canarias. Claro, pero con nosotros solo no pueden vivir los hoteles que tenemos en Canarias, ¿no? Porque nos representamos, en algunos casos he llegado a hablar con algunos de esos representantes, con algunos de esos propietarios de hoteles o de representantes de cadena y me han dicho que nosotros no representamos ni siquiera el 20% de lo que ellos habitualmente manejan. Entonces, no están abriendo todos los hoteles, no está regresando todo el mundo al trabajo y esto nos puede traer una situación difícil. ¿Ustedes, por ejemplo, cómo lo encaran? Vamos a ver, evidentemente que es una situación complicada y el turismo interior, es decir, no solamente los canarios podemos producir lo que ha producido el turismo en Canarias. Estoy usted pensando que hemos tenido cifras de llegada récord de turistas a Canarias en torno a 16 millones de turistas. Esto significa que supone para la economía
en torno a 15.000, 16.000 millones de euros a la economía. Evidentemente que esto solamente el turismo interior, el turismo canario no lo puede producir bajo ningún concepto. Por tanto, yo creo que tenemos que saber que ahora los pactos que se vayan a llevar para reactivación económica son fundamentales. Creo que en materia turística se tiene que llevar a cabo, se ha puesto en marcha un plan de reactivación turística insuficiente. Creo que no es lo mismo el valor turístico que puede tener Castilla-La Mancha, por ejemplo, con el que puede tener Canarias, que, insisto, dedica más del 36% de su economía al sector turístico. Por tanto, lo que le pedimos al Gobierno de España es que tenga presente las excepcionalidades, las singularidades, las particularidades de Canarias. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, creo que si ahora se hace más necesario que nunca es nuestro régimen económico y fiscal. Si ahora tiene un instrumento más potente que nunca y más razón que nunca es ponerlo en práctica, ponerlo en marcha, ese REF adaptado a las nuevas circunstancias. Por tanto, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es que el Gobierno de España, a través de este instrumento, a través del régimen económico y fiscal, en medidas económicas excepcionales y en medidas fiscales excepcionales, creo que tiene que tener un tratado diferenciado a nuestra comunidad autónoma. Claro, pero fíjese que, por ejemplo, me está hablando usted del régimen económico y fiscal, me está hablando de cantidades, pero luego la gente al final lo que se queda es que no les llega a ellos el dinero. No ha llegado el dinero, por ejemplo, que se dijo en un principio de esta pandemia para sostener todo, que nadie se quedara detrás, no llega el dinero del salario mínimo vital porque hace falta una serie de requisitos que no todo el mundo reúne, por lo tanto hablar de dinero, hablar del régimen económico y fiscal, ¿y luego qué? Porque al ciudadano no le llega eso. Pero ahí están los gobiernos, Pepe, ahí está el gobierno de España que tiene que priorizar los recursos y a qué lo destina. Ahí está el gobierno de Canarias que tiene que priorizar y los recursos a qué los destina. Y evidentemente quien gobierna en España y en Canarias sabemos quién es. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante para arrimar el hombro, proponiendo medidas tanto en España como en Canarias. Ahora le corresponde a los que tienen la responsabilidad de gobernar priorizar. Evidentemente hay 16.000 millones de euros que el Gobierno de España va a repartir en el ámbito de las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas se han quejado de ese reparto. Hay 28.000 millones de euros que están en los bancos, en las arcas de remanente de las administraciones locales. Lo que hay que pedir al Gobierno de España es que deje a los ayuntamientos, a los cabildos, gastar el remanente. Digo que en toda España son 28.000 millones de euros que vendría muy bien para inyectar dinero a la economía local y para ayudar a las familias más vulnerables. Por tanto, yo creo que son medidas importantes que quien tiene que tomar la decisión es el Gobierno de España. Evidentemente que la prioridad ahora es que nadie se quede atrás. La prioridad ahora es ayudar a las familias más vulnerables, que los ERTE se paguen, que evidentemente se puedan seguir protegiendo a las personas que están acogidas a ERTE. Hay en torno a 4 millones de ciudadanos en toda España acogidos a ERTE, pero también hay un drama. Hay 1 millón de autónomos que han dejado de tener actividad económica. Por fin, esa es la realidad que tenemos y por tanto el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, cuando hablemos de planes de reactivación, hay que pensar en todo ello. Se ha aprobado un plan de reactivación en Canarias y hoy los propios firmantes del pacto reconocen que no tienen recursos ni de Europa ni de España. Eso es una prioridad absoluta para poner en marcha cualquier medida. Con esta situación en la que estamos viviendo, por ejemplo, y quiero recordar algunos de los hechos en los que hemos estado inmersos en los últimos tiempos, hace un año, un poco menos quizás, estaba usted inmerso en la posibilidad de formar un pacto de gobierno con otras fuerzas políticas. ¿Se arrepiente o se alegra de no haber tomado aquella decisión viendo las circunstancias que ahora mismo tenemos? Ni me arrepiento ni me alegro. Aquel pacto nunca pudo salir. Nunca pudo salir porque hubo 2 diputados de Ciudadanos que eran fundamentales para sumar 36, que no votaban a favor de un pacto en el que estuviera una persona investigada, en aquel momento Fernando Clavijo, ni como presidente ni como vicepresidente. Por tanto, nunca tuvimos 36 votos, nunca tuvimos 36 diputados que votaran a favor de ese pacto de centro-derecha. Y cuando Fernando Clavijo decidió en el último minuto de juego, en el último segundo que se retiraba, ya en ese mismo instante que se estaba retirando, en el Parlamento de Canarias se estaba conformando ese pacto de izquierda. Por tanto, evidentemente, si nunca existió 36 diputados que votaran a favor de un pacto de centro-derecha, nunca se pudo conformar ese pacto del Partido Popular con Coalición Canaria. Y aquello también sirvió un poco para que usted saliera de la dirección regional del partido, aunque hoy forma parte de otras comisiones, como es en lo autonómico en el ámbito nacional. Pero
desde fuera se ve esto de una manera diferente. ¿Ve usted, por ejemplo, lo que está sucediendo desde otra perspectiva que no tenía antes cuando era diputado regional? No, yo tengo la misma perspectiva, Pepe, porque evidentemente sigo muy pegado aquí a mi tierra canaria, estoy aquí, sigo viviendo aquí, por tanto, lo único que me hace es que tenga que volar o que tenga que viajar a Madrid todas las semanas, pero evidentemente no pierdo la perspectiva, estoy muy pendiente de la actualidad en Canarias y por tanto la misma perspectiva tenía entonces que tengo ahora. Hoy hay un gobierno de izquierda radical y populista, ahí lo estamos viendo en el ámbito nacional, y hoy hay un gobierno de izquierdas también en Canarias apoyado por populistas de Podemos. No es mi gobierno, no creo que sea el mejor gobierno ni para Canarias ni para España, pero yo, en fin, legítimamente se han conformado y no seré yo quien lo cuestiono en lo político, ahora en la legitimidad que tengan, no, pero la perspectiva sigue siendo la misma. Hay un gobierno ahí en España que está diciendo que va a subir los impuestos y creo que eso es letal para la economía, que va en sentido contrario a lo que le interesa hoy a la economía en España. ¿Por qué? Porque lo que quieren los ciudadanos no es que les acogote más a la presión fiscal, sino que les den más disponibilidad en el bolsillo para tener más dinero y por tanto no subir los impuestos. Eso es lo que está pasando en España, ¿no? A mí me da miedo que Pedro Sánchez se apoye en Pablo Iglesias o en Bildu, porque va en sentido contrario a los intereses de la defensa de este país. Pero esto es así y por tanto la perspectiva que tengo hoy es la misma que tenía entonces y posiblemente misma que tenga mañana si no hay un cambio de rumbo político en España. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, Asier, ¿cómo ve usted el que se haya presentado la moción de censura? Estamos a una semana a vista de la discusión de la moción de censura en Santa Cruz. ¿Era el momento de presentarla? ¿Su partido tenía que estar en la manera que está ahí en esa moción de censura, apoyándola y formando parte del siguiente gobierno? Yo en este tipo de cuestiones prefiero no pronunciarme. Esto es una decisión que está avalada por el Partido Popular de Tenerife, por los concejales y el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el Partido Popular en Canarias, y todo lo que mi partido defienda lo defenderé yo. Evidentemente yo soy muy respetuoso, no he estado en las interioridades de esa conversación, de esas negociaciones, y por tanto todo lo que puedo decir es irrelevante. Respeto lo que se haya producido y evidentemente apoyo lo que mi partido en el ámbito local, en el ámbito insular, en el ámbito autonómico determinen en esta cuestión. Es que dicen que, fíjese, incluso se ha negociado parte de esta moción de censura en la sede de su partido, con los máximos responsables de su partido a nivel nacional, quiero decir. Yo no he estado en esas negociaciones y por tanto desconozco los términos de la misma. Ujú. Porque luego tenemos aquí un tiempo de inestabilidad, fíjese lo que está sucediendo no solo en Santa Cruz, también tenemos Arona, que está viviendo otro tiempo de inestabilidad, un Cabildo de Tenerife que dicen que está debilitado. ¿Usted cree que el Cabildo de Tenerife está debilitado en lo que hasta ahora ha representado y sobre todo en el papel que está jugando? Mira, no lo sé, lo que sí le puedo decir es que evidentemente la inestabilidad no es buena para ningún gobierno, ni en el ámbito local, ni en el ámbito insular, ni en el ámbito autonómico. Hoy se requieren de gobiernos fuertes ante una situación complicada, excepcional como la que estamos viviendo. Hoy tenemos una pandemia y una crisis económica ahí, lo dan todos los datos, todos los organismos internacionales nos están hablando de la situación económica dramática que va a venir y por tanto cuanto mayor fortaleza, mayor unidad tenga un gobierno, mejor para enfrentar los problemas que tenemos por delante. Yo aspiro como ciudadano y también como responsable político a pedir alturas de mira. Hoy España requiere de mucha altura de mira, hoy España requiere de dejar a un lado las guerras y las luchas partidarias o partidistas para unirnos en un fin común, que no es otro que salir todos juntos de esta terrible situación por la que estamos atravesando. Ahora está en el ámbito, digamos, más nacional, con ese cargo de senador en representación de esta comunidad autónoma, aunque usted decía antes que no se ha desconectado de aquí, pero ¿volverá a la vida política en Canarias? Mire, yo estoy ahora mismo en una responsabilidad que es en el ámbito nacional de mi partido y yo tengo una larga y dilatada trayectoria en mi partido y yo siempre estoy a disposición de mi partido. Yo no sé cuál va a ser mi futuro porque no depende de mí, depende de mi partido. Soy una persona que llevo militando en este partido desde el año 95 y llevo ocupando cargos de responsabilidad. He estado, como usted bien sabe, en ayuntamientos, en cabildo, en el gobierno autonómico, en el Parlamento de Canarias, en el ámbito nacional, como es en este caso. Por tanto, siempre estaré a disposición de mi partido, como no podía ser de otra manera.
No, le preguntaba esto porque, bueno, también hay otras maneras. Uno está a disposición del partido, pero también hay otras maneras de luchar por estar en ese partido y en cargos de responsabilidad, como puede ser en un congreso regional, pues estar planteando una posibilidad de ser el responsable autonómico o de estar en alguna de esas peleas. No le veo con demasiadas ganas de hacerlo. Mire, yo estoy ahora mismo como portavoz adjunto en el Senado, en el ámbito de mi partido, y tengo una enorme responsabilidad como secretario ejecutivo de política autonómica en el ámbito nacional. Esa es mi responsabilidad hoy, y ahí me dedico todo mi tiempo, ahí está todo mi esfuerzo y ahí está todo mi empeño. Y por tanto ese es mi único objetivo. Yo nunca soy de los que planifico mi futuro político, porque no depende en exclusiva de mí, depende de mi partido, depende de los órganos de decisión de mi partido. Yo he sido presidente del Partido Popular de Canarias y he sido muy respetuoso con las decisiones que adopta el órgano del partido con respecto al futuro de cada uno de los que formamos parte de este proyecto. Por tanto, si en su momento, cuando era presidente de mi partido, era respetuoso, ¿cuánto más no lo voy a hacer ahora, que formo parte también de la dirección nacional de mi partido? Yo creo que este proyecto es un proyecto grande. Ahora tenemos un objetivo claro, que es en Galicia y en el País Vasco cosechar los mejores resultados para los gallegos y para los vascos. Por cierto, mañana me voy para apoyar la campaña de mi partido en el País Vasco. Ese es mi objetivo. La próxima semana tengo pleno en el Senado y ese es mi único cometido, mi único objetivo a día de hoy. ¿Se siente realizado como senador en representación de la comunidad autónoma? Yo siempre me siento realizado, Pepe, porque, como le digo, llevo muchos años en política, ¿no? Empecé en el año 99 como teniente alcalde de Santa Cruz de la Palma, de mi pueblo. Después estuve en el Cabildo, después he estado en el Parlamento de Canarias, después he estado en el gobierno, he estado también en diferentes responsabilidades en el ámbito de mi partido. ¿Cómo no me voy a sentir realizado si mi partido me lo ha dado casi todo? O por no decir todo, he estado en el ámbito local, en el ámbito insular, en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional. Y en mi partido también he sido presidente local, presidente insular, diferentes responsabilidades orgánicas en el ámbito autonómico, hasta llegar a ser presidente del partido en Canarias y ahora miembro de la dirección nacional. Por tanto, es una trayectoria dilatada, con una larga experiencia, a la que estoy muy agradecido por las oportunidades que el Partido Popular siempre me ha brindado. Pero a pesar de eso, dejó la presidencia del partido, más bien parecía, a ojos vistas de los que estamos por fuera y que no vivimos el día a día, que le hicieron dejar esa responsabilidad, que lo sustituyeron porque quizás usted no hizo todo lo que tenía que hacer o no hizo lo que ellos querían que hiciera en aquel momento en la que se estaba preparando, digamos, una alternativa a este pacto de gobierno. ¿Se arrepiente de algo, así? Agua pasada no mueve molinos, pero yo le digo que aquel momento, cuando hablamos de que podía ser posible un pacto de centro-derecha en Canarias, no es real, no es real. Pero no es real porque para que haya un pacto hace faltan 36 diputados. Y usted sabe que dos de esos diputados no iban a votar jamás ese pacto de centro-derecha y esos diputados eran fundamentales. Y no sé si todos los diputados de Coalición Canaria hubieran votado ese pacto. No lo sé, por la información que yo puedo tener. Por tanto, hay que saber muy bien con quién jugábamos las cartas, hay que saber muy bien si las cartas estaban o no marcadas. Lo que sí le puedo garantizar es que hicimos todo el esfuerzo para que hubiera un presidente del Partido Popular, pero es verdad que algunos tiraron tanto la cuerda hasta que se rompió y no fue posible ese gobierno en Canarias. Bueno, ser senador en representación de la comunidad autónoma, uno se imagina que de alguna manera el gobierno de Canarias los usa a ustedes, sean de los partidos que sean, para llevar algunas iniciativas. Con usted ha hablado, por ejemplo, a alguien del gobierno de Canarias a lo largo de este tiempo, que lleva ya un año como senador, no llega al año, pero vamos, sobre ese tiempo, ¿ha hablado en algún momento a alguien para encargarle algo que hay que llevar al Senado? Miren, no he hablado con ningún miembro del gobierno de Canarias, pero es verdad que conozco la realidad de Canarias. Le voy a dar un dato que es significativo. Solamente mi labor como senador he presentado más de 200 iniciativas y pensemos que ha habido un periodo corto, un periodo inhábil y un periodo que ha sido, en fin, que ha sido frenado por la pandemia, pero más de 200 iniciativas, muchas de ellas con un interés claro y general de la comunidad autónoma de Canarias, con temas de actualidad. Por tanto, siguiendo la actualidad de Canarias es por lo que me permite presentar iniciativas en el Senado. Yo creo que la labor ha sido intensa. La labor del Senado se hace más necesaria que nunca. ¿Por qué? Porque es una Cámara territorial. En el Congreso no se debaten los asuntos territoriales.
en el Senado es donde está también la Comisión General de Comunidades Autónomas, por cierto, de la que formo parte, miembro de la mesa de esa comunidad, donde se debate los asuntos como las comunidades autónomas. No lo mismo la realidad que tiene Canarias a la que tiene Castilla-La Mancha o Castilla-León o Murcia. Por tanto, el Senado se hace más necesario que nunca, que incluso para poner en marcha un plan de reactivación, como pretende el Gobierno de España, saber que el Senado es la Cámara donde se debe debatir esas cuestiones y donde se deben adoptar medidas de manera excepcional, de manera singular a cada uno de los territorios. Y esa es la labor que tenemos que hacer los senadores y fundamentalmente aquellos senadores que representamos a una comunidad autónoma, como es mi caso. Bien, y casi para ir acabando, entonces, lo que viene va a ser peor de lo que hemos pasado. Hay un viejo dicho, y usted lo sabe, señora Antona, que dice, ahora viene lo malo porque lo peor ya lo hemos pasado. O aquí es a la inversa. Yo creo que viene una situación económica complicada, pero no lo digo yo. El otro día conocíamos los datos del Banco Central Europeo, conocimos también lo que el Fondo Monetario Internacional nos decía de la caída de la economía. Nos decía que España es el país de la Unión Europea donde mayor va a caer el PIB, es decir, donde mayor va a caer nuestra economía. Estamos hablando de tasas de desempleo preocupantes en el ámbito nacional y muy preocupantes en Canarias. Si, por ejemplo, no se prorroga los ERTE, hay datos objetivos que está hablando de que de 5 de cada 10 canarios pueden estar en una situación de desempleo. Eso es dramático para una economía, dramático para una sociedad, dramático para una tierra como puede ser la nuestra. Por tanto, evidentemente que ahora viene una situación económica excepcional y por tanto ahora lo que se requiere es altura de mira, poder priorizar, poder reactivar, poder destinar recursos para reactivar la economía y para frenar esta situación económica y para apoyar a las familias más vulnerables. Yo creo que hay que hacer un presupuesto de guerra, para entenderme la expresión, con base cero. Hay que empezar a construir desde esta realidad un presupuesto general del Estado, sabiendo cuáles son las prioridades y cómo tenemos que afrontar ese debate. Y yo creo que el Partido Popular, estoy convencido, que estará a la altura si evidentemente hay voluntad por parte del Gobierno de España para llegar a un acuerdo. Hoy se requiere acuerdo y acuerdo de Estado para salvar la situación que tenemos en este país. Pues espero que sea así, señora Antona, porque el verano que vamos a tener no, no tiene nada que ver con los veranos anteriores, ni con la gente que ha venido, ni con nuestro comportamiento, ni siquiera con el dinero que nosotros podemos tener también para poder gastar. Así que muchas gracias por habernos atendido en este Tiempo de Canarias. Muchísimas gracias también a ti, Pepe, y a Tiempo de Canarias de que me dé esta oportunidad de expresarme a través de las nuevas tecnologías. Mira que usted y yo hemos tenido tertulias y radio y entrevistas presenciales, pero también esto ha cambiado, esta pandemia nos ha cambiado y esta es una nueva ejemplo del cambio que la pandemia ha traído. Desde luego que sí. Muchas gracias y buenos días. Gracias, muy buenos días.